Escuchábamos antes a Milhamá Achroná, cantada por Yoram Gaón. Hace 50 años exactamente, esa canción surgió luego de la guerra de Yom Kippurim, con ese deseo de que fuera la última guerra. Desgraciadamente, en estos 50 años Israel ha vivido permanentemente en guerras y también, ¿quién podría haber pensado este 7 de octubre, un antes y un después? Tenemos el privilegio de tener con nosotros al señor embajador del Estado de Israel, el embajador Eyal Sela. Embajador, ¿cómo le va? Buen día en este día todavía de Yom HaZikaron de Halalei Tzahal, el día de recuerdo de los soldados caídos y de los caídos en el terrorismo. Buen día, Miki. Es un día triste, escuchando las noticias desde Israel, hablando con familiares, hablando con amigos. Es una sensación un poco diferente de hacerlo desde lejos, pero también acá en Buenos Aires, anoche y hoy van a ser algunas ceremonias que nos hace pensar y compartir que somos parte de toda esta familia. Embajador, ayer en el inicio de las ceremonias, el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, dio su discurso con una vestimenta rasgada, que es el símbolo del duelo, hablando especialmente de este 7 de octubre. Y en realidad, usted hoy está como embajador, tiene el traje puesto, pero es un ciudadano más como todos en Israel. Y quisiera ir casi a lo personal primero. Seguro que usted tiene, y espero nunca le pregunté si en su familia, amigos o compañeros, algunos que desgraciadamente han entregado la vida en estos años. ¿A quién usted recuerda o a quiénes recuerda particularmente hoy? Bueno, recuerdo muchos desde Amnon Shahrour, que estaba conmigo en la misma unidad en Líbano, en la primera guerra de Líbano, como lo llamamos hoy, o Mivtza Shlom HaGalil de mi época, cuando fui soldado. Recuerdo a Tzvika Bin-Nun, un vecino mío, un tzanján, paracaidista, que murió en algún ataque terrorista. Y últimamente recuerdo hijos de amigos. Estoy intercambiando mensajes con Ruby Gen, el papá de Itai Gen. Ruby fue mi soldado. Itai es uno de los que al principio pensamos secuestrados. Hoy sabemos que Hamas lo mató el 7 de octubre y su cuerpo todavía está en Gaza. Entonces, cada uno de nosotros, yo pienso, la magnitud del 7 de octubre hizo que en casi cada casa en Israel alguien conoce a alguien, colegas de la Cancillería que perdieron a sus hijos, vecinos, familiares. Israel es país pequeño y casi cada uno conoce a alguien que en este día hay que recordar su nombre. Embajador, claro, hoy está usted como embajador, ha tenido una trayectoria en la Cancillería, pero dijo, cuando yo estuve en la guerra del Líbano, digo, porque la gente por ahí no lo piensa, ¿cómo es eso de ponerse un traje de soldado e ir a combatir en una guerra? Bueno, de un lado es un orgullo de ser parte del Estado de Israel, Estado del pueblo judío. Parte de este dije año anterior en mi discurso en el evento de la OSA, que tenemos la continuación de las generaciones. Y yo al menos cuando vi mi tiempo como soldado y como oficial y ahora como embajador del Estado de Israel, es a quien defiendo y a quien represento. Y entre ellos está Bernard Cohn, mi abuelo, sobreviviente del Holocausto. Está Moshe Funt, mi otro abuelo, que llegó a Israel en 1923 y luchó por su independencia. Está la generación de mi padre, que lucharon todas las guerras hasta de la guerra del Líbano. Está generación mía y ahora hay al menos 2 generaciones más que nos siguen y lamentablemente pagan el precio. Entonces sabemos que para sostener esta soberanía, para sostener este
pequeño Estado judío, cada uno de nosotros cuando pone los madim, no le llamo uniforme, sabe que puede tener algún riesgo de su vida, pero sabe también que no hay otros que lo van a hacer. Todo depende de nosotros y por eso también el abrazo que damos a cada uno, a cada familia que pierde uno, sabemos que puede ser cada uno de nosotros. Y lamentablemente pusiste esta canción de Amilhamá Akhroná, la última guerra. Sí, por algún tiempo muchos pensaron que desde la guerra del Yom Kippur ya no vamos a tener estas guerras de antes entre ejércitos convencionales, pero lo que mostró el 7 de octubre que también el daño que pueden ser las organizaciones terroristas en este tipo de brutal ataques también es un daño enorme, con un enorme dolor. Tenemos que hacer todo para que no repite nunca más. Embajador, y cuando usted, que fue comandante, y su padre, que estuvo en todas las guerras, y su familia hoy que sigue teniendo que vestir el uniforme para poder defender la casa, el Estado, es acusado de genocida, ¿qué es lo que usted diría? O que es una ignorancia y hay que explicar, o que es un odio, antisemitismo basado en odio del pasado hacia el Estado judío. Es totalmente incorrecto. Israel está haciendo todo según las reglas internacionales. Ayer dijo el jefe, o hoy, si no me equivoco, el jefe del Shabak en uno de los eventos, que cuando de un lado tenemos nosotros que haremos todos para defender a nuestros civiles, de otro lado tenemos aquellos, los terroristas, que hacen todo que los civiles protegen a ellos, a los terroristas, y es una enorme diferencia. Embajador, Israel en algún momento, como todo se discutió, había que definir cuándo era el día del recuerdo a los soldados caídos y se decidió que sea unas horas previa, el día anterior al día de la independencia. Casi dos caras de una misma moneda, con mucha sabiduría, pero también con esta contradicción enorme entre lo que es el dolor de recordar a todos los que han entregado su vida o han caído y luego la independencia. Hay una parte del vaso llena que creo que siempre vale la pena resaltar porque en pocas horas se festejará, a pesar de este 7 de octubre que marca sin duda un momento que creo que, así como la guerra de Yom Kippur marcó un antes y un después, este seguramente será uno que quedará para siempre y todavía con la incertidumbre de cómo termina, ¿no? Sí, esta es la secuencia del calendario hebreo. Primero, que no está en ningún otro país. Hay países que tienen algunos días en otras fechas, es su día nacional y día de independencia en otro día. En Israel es primero recordar a aquellos que pagaron, que estaban listos de poner su vida para que los otros festejan la independencia. Y sí, el 7 de octubre pienso que va a marcar mucho porque después de muchísimo tiempo, la guerra, el pogrom, el ataque, el brutal ataque tuvo lugar en nuestro territorio, en nuestras casas, de tan cercanía, de tal brutalidad, de tan odio directo como en la fiesta de Nova o en las casas de los kibutzim o en las calles, en esta famosa carretera que está en el sur, y este es algo que mucho tiempo no lo vimos y es una cosa que todos los israelíes están pensando y debemos hacer todo que no ocurrirá más. Estamos acostumbrados pronto a llevar la guerra al territorio del enemigo. Lamentablemente en esta guerra la guerra está en nuestro territorio y no podemos hacerlo más y tenemos que regresar a los tiempos que la guerra está en el lado de nuestro enemigo
pero no va a ser fácil, que como dijo ya en estas guerras ya no son de ejércitos convencionales como fueron antes, y lamentablemente de un lado que está listo de matar, sacrificar su propia gente, y esta es una tarea enorme y muy difícil. Embajador, en el año 73, en esa guerra de Yom Kippurim, donde todos recordarán, Israel fue atacado en el día más sagrado del año, algunos dicen sorprendido, desde ya todo lo que vino después, muchos sintieron que se jugaba la existencia misma del Estado. Seguro usted era muy jovencito, pero debe recordar algo, y quisiera justamente preguntarle cuál es la diferencia entre ese momento y este momento del 7 de octubre y lo que usted ha visto en estos 50 años en términos del Estado de Israel. Bueno, hay varias diferencias. Yo sí recuerdo regresando de la sinagoga cercana cuando habían las sirenas en Yom Kippur de 1973 y viendo rápidamente a mi papá vistiendo del Madim, de los uniformes de Tzal, yendo a servicio como reservista. Y los que cambiaron primero, como dije anteriormente, la guerra de 73 de Yom Kippur fue la última guerra convencional, donde es una guerra entre los ejércitos y de la población civil sufre, pero no está atacada directamente. Este ya pasó, ya los ataques están desde misiles y ahora de este ataque brutal terrorista de una invasión a la población misma, y es una cosa que un país pequeño como Israel le cuesta mucho pensar que este puede repetir, pero ya sabemos, ya fallamos una vez y tenemos que hacer de no fallar otra vez de este tipo de ataque. Segundo, han cambiado la situación y hoy todo es mediático, todo llega rápido a algún lugar y no solamente la guerra misma importa, sino la información que llega y cómo otros interpretanlo, y ahí vemos lo que pasa hoy en el mundo y hace pensar que no pasaron 100 años y otra vez judíos tienen miedo de entrar a las universidades en diferentes capitales del mundo, que de nuevo está este odio y de nuevo está este antisemitismo que está allá. Y todos estamos pensando, lo sabemos, que de un lado el fenómeno que la guerra de Yom Kippur hizo, que fue el proceso de paz que empezó como uno de los resultados de la guerra de Yom Kippur, que es un proceso que debemos seguirlo, y debemos que ampliarlo, y debemos tener relaciones de paz no solamente con Egipto, que fue el mayor enemigo nuestro en la guerra de 73, y luego Jordania y los países de Abraham y pronto otros, pero al mismo tiempo sabemos que paralelamente a ellos están aquellos enemigos de la paz que no importa nada, que no quieren este territorio o quieren otra cosa, sino quieren totalmente de la existencia o no tener la existencia del Estado judío para tener ahí un Estado o una soberanía islámica, ¿no? Entonces son varios conceptos que tenemos que hacer todo para seguir en ellos, de un lado defendernos y de otro lado seguir buscando la pacificación en nuestra zona. Ahora, además, embajador, quiero llevarlo ya casi entrando en Yom Ha'atzmaut. Claro, usted dice en el año 73, las sirenas, mi papá vistiendo el uniforme para ir a combatir como reservista, era un estado bastante más frágil que el que hoy es Israel. Digo, si usted mira esos 50 años, ¿hay para festejar? Hay mucho para festejar, siempre estamos avanzando. Yo siempre pienso que podía ser si mi abuelo, que falleció hace 40 años, que llegó a Israel en 1949, si lo veía hoy, a pesar de este momento triste y difícil que tenemos, él me decía, mire qué bien que estamos, yo nunca soñé que vamos a tener nuestro Estado, nuestra soberanía, nuestro ejército, que vamos a tener estos avances,
que vamos a ser parte de las cosas buenas del mundo, que vamos a tener este año por año el sondeo de los países con felicidad y que Israel está, no importa qué pasa, en el top 10 de aquellos países que su población está contenta y feliz, porque sabemos la memoria, sabemos dónde estuvimos antes, sabemos que también en este mal momento que tenemos este año, lo sobrepasamos y vamos a seguir bien en nuestra tierra. Embajador, para cerrar y agradecerle enormemente por estos minutos en un día tan cargado de emociones y también de actividades, un mensaje suyo para todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Bueno, siguen estando en contacto con Israel, siguen apoyar en Israel. La guerra no está solamente luchar en el ejército, sino también poner la voz de Israel, la voz del mundo judío en las universidades, en las instituciones, en la sociedad, en las diferentes partes. Pueden ser orgullosos del Estado de Israel, el Estado del pueblo judío, y Am Israel Chai. Embajador Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, agradecerle por estos minutos y trasladar a través suyo un abrazo fraterno en este día de recordación y previo al festejo de todo lo que es nuestro orgullo y seguridad de que podemos vivir orgullosamente y dignamente como judíos porque hay un Estado de Israel y porque hay miles y miles que han ido a servir al ejército de Israel, como usted también, hoy en otro lugar del ejército que es como embajador, y por eso podemos tener esta dignidad judía de enfrentar todos los desafíos. Gracias, y ya le anticipo el deseo de Hag Ha'atzmaut Sameach, un feliz día de la independencia. Muchas gracias. El embajador Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, pasó aquí por Pensando las Noticias.